siquiera esperé a que la oscuridad se disipara antes de que mi furia hacia Tamlin se transformara en ofensiva para averiguar cómo estaba Feire. Y Feire, sentí al dejarla en el suelo y ver la agonía en sus ojos, se estaba muriendo. «¿Qué mierda pasó?», exclamé. «¿Por qué no miras dentro de mi cabeza y listo?». Nada, ninguna emoción, ninguna picadura, ningún rencor en su voz, nada. No es divertido. Le guiñé un ojo, pero Feire se apartó lentamente, mirando las escaleras que llevaban a su habitación. Nunca la había visto tan desanimada. ¿No hay zapato contra mí esta vez? De nuevo, no hubo respuesta. Esta vez sí que se dirigió hacia las escaleras, ignorando la intención de mis palabras, que era evidente. Se me erizó la piel. Mi interior se retorció de dolor. Mi corazón se encogió. Mi compañera se moría y no le importaba. A Feire no le importaba, ni por mí, ni por ella. Casi nunca más por Tamlin. Todo el poder que me fue otorgado desde que nací, el poder de matar, la oscuridad de la noche, la habilidad de doblar el espacio y viajar a través del pensamiento. Nada de eso hacía la menor diferencia porque iba a perderla. Mis músculos temblaban bajo la piel, deseando liberar algo que la atrapara y amortiguara su caída. Pero era tan inútil que no podía Rana-Tataterted, y ella estaba terriblemente pálida. «Toma el desayuno conmigo», farfullé. En los 5 segundos que Feire me dio la espalda, mi máscara se desvaneció tanto que nunca había existido. Estaba completamente desquiciado. La tela de su blusa le caía sobre un hombro al girarse para mirarme de nuevo, revelando lo pronunciadas que eran sus clavículas. Aún así, su voz sonaba apagada al hablar. «¿No tienes otras cosas de qué ocuparte?» «Claro que sí», dije, encogiéndome de hombros con la mayor naturalidad posible para mantener cierta calma, pues las palabras estaban a punto de fallarme. Tengo tantas cosas de que ocuparme que a veces me siento tentado a desatar el poder a través del mundo y borrar completamente lo que pasa. Empezar de cero. Comprarme algo de paz. Tal vez me atreví a esperar, ofrecerle ese pedazo de mí que le permitiera saber que yo era tan miserable y dañado por dentro como ella, la ayudaría a entenderme más. Pero Feire no se movió, así que le cedí todo. Sonreí, con mi arrogancia habitual, incluso mientras mi pecho subía y bajaba para ocultar las ganas que tenía de temblar, e hice una reverencia hasta la cintura, como solo ella podía merecer. «Pero para ti siempre tendré tiempo», dije. Un dulce y misericordioso alivio me inundó con fuerza cuando Feire me hizo un gesto para que la acompañara a desayunar, que podría haber derramado unas lágrimas silenciosas si no hubiera querido molestarla. «Quédate», me rogué a mí mismo. «Quédate. Vive. Feire, por favor, vive». Arrastraba los pies por el suelo mientras nos acercábamos a la pesada mesa de desayuno, bien servida con comida. Sentí un tirón de miedo este mes a través de nuestro lindo vínculo. ¿Pasó algo emocionante en la maravillosa corte primavera? Era una pregunta demasiado irritante para planteársela dado su estado emocional actual, pero tenía que saberlo. Tenía que estar seguro de que Tamlin no iba a clavarle el cuchillo en el corazón él mismo. No fue nada, fue todo lo que dijo. Nada, porque los gritos, el llanto, el mundo fracturado que la rodeaba no significaban nada para ella ahora, y era culpa de él. Feire me miró y luego apartó la mirada rápidamente. No dejé que la ira brotara en mi mirada, una ira tan intensa que las profundidades de aquella corte despiadada bajo mis pies se agitaban en agonía. La voz de Feire se volvió gélida, el primer destello real de emoción, mientras se hundía en su asiento y yo me unía a ella. «Si ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas?» «Porque te adoro y aborrezco la idea de que sufras y no me lo digas, incluso si se trata de mí». «Porque en estos días», dije,
con una voz increíblemente baja en comparación con la que había creado para mi personaje. Lo único que oigo a través de ese vínculo es nada. Silencio. Incluso cuando levantas los escudos, y la mayor parte de las veces lo haces de una manera impresionante, tendría que poder sentirte. Inambera. A veces tiro del vínculo solamente para asegurarme de que estás viva. La magia dentro de mi alma se estremeció al pronunciar esas palabras, negando el torrente de recuerdos de la última vez que murió. Era un tormento absoluto pensar que volviera a ocurrir. Y después, un día, estoy en medio de una reunión importante y siento un estallido de terror a través del vínculo. Y lo único que veo son destellos de ti y de él. Y después nada. Otra vez silencio. Me gustaría saber qué fue esa interrupción. Feire me ignoró casualmente mientras apilaba comida en su plato y simplemente dijo: «Fue una pelea y no es asunto tuyo». Las siguientes palabras salieron de mí rápidamente. Por eso que da la sensación de que la pena, la culpa y la rabia te están carcomiendo desde adentro, que te devoran viva bocado a bocado. Sal de mi cabeza. Oblígame. Empújame. Las palabras me dolían tanto. Solo quería que reaccionara, que hiciera algo, que reconociera el problema, pero era como arrancarme una muela. Me pregunté vagamente hasta qué punto ocultaba la verdad, incluso a sí misma. ¿Cómo sería estar dentro de su propia cabeza? ¿Acaso mi dolor y mis cargas se comparaban? Pero entonces pensé en Cassian y Adriel, mi familia, que me vio salir disparado al cielo en medio de una tormenta, y Cassian tenía razón. Podría verse y haberme matado. No me importó entonces. A Feire no le importaba ahora. Así que ellos me impulsaron a preocuparme, hasta que lo vi, aunque me mintiera a diario sobre cada emoción que sentía. Aún así, me hicieron preocuparme. Feire necesitaba preocuparse. Esta mañana bajaste el escudo. Cualquiera hubiera podido entrar caminando, sin ningún problema. Su mirada se cruzó con mi desafío, y se rindieron sin pelear. ¿Dónde está Mor?, preguntó con la voz apagada. Trabajando debajo de esta maldita roca como le pedí, cuando debería haber encontrado una excusa para arrastrarla aquí durante la semana. Pero esto era sobre Feire. Se fue. Tiene deberes que atender. ¿Entonces la boda sigue en pie? Dejó de masticar por un instante y apenas susurró: «Sí». Esperaba una respuesta más bien del tipo: «No hagas preguntas estúpidas si ya sabes las respuestas». O mi favorita de siempre: «Vete a la mierda». Ella no dijo nada. «Feire, mierda, por favor di algo». Alcanzó una tartaleta en una de las relucientes bandejas de plata, y sus ojos se posaron en mis manos cuando la oscuridad salió disparada de mí, intentando alcanzarla, listo para abrirme paso a través de la breve distancia que nos separaba entre los platos. ¿Pensaste alguna vez en mi oferta?», la observé mientras comía. Se comió un plato entero como si nunca hubiera comido antes de responderme: «No voy a trabajar contigo». Y así, de repente, la noche me absorbió. «¿Y por qué te niegas a aceptarme, Feire?». «No voy a ser parte de esta guerra que tú crees que está empezando», dijo ella, con un matiz de defensa en el tono mientras evitaba mi mirada y empujaba la fruta por el plato. «Dijiste que yo debería ser un arma, no un peón. Y a mí me parece que las dos cosas son lo mismo. La única diferencia es quién empuña el arma. Yo quiero tu ayuda, no manipularte», espeté. Se trataba de mi corte, no de abusar de ella con el mismo egoísmo que Tamlin y esos otros malditos altos lores. La mirada de Feire se dirigió a mí de inmediato, atravesando mi ira como una espada iliria. «Tú quieres mi ayuda porque eso enfurecería a Tamlin». Mis hombros se tensaron. Las sombras me rodearon. Podría haber sido mi propio cantante de sombras por lo completamente rodeado que estaba.
pero nada podía detener la angustia interminable que me desgarraba mientras palabra tras palabra, mirada tras mirada, silencio tras silencio, me derribaba y se negaba a siquiera existir fuera del dolor que sabía que acechaba bajo la superficie de sus pensamientos. «De acuerdo», dije tras un largo rato en el que me recompuse como el Alto Lord que lo sacrificó todo por su corte, por la historia. Yo mismo cavé esta tumba, con todo lo que hice en Bajo la Montaña, pero realmente necesito tu ayuda. Cuando Feyre volvió a ofrecerme menos que nada, le di todo, las verdades más básicas y crudas de quién era yo. Fui prisionero en esa corte durante casi 50 años. Feyre alzó la vista hacia mí con cautela a cada palabra. Me torturaron, me golpearon y me violaron hasta que la única forma que tuve de no buscar una manera de terminar con todo fue repetirme quién era, a quién quería proteger. Por favor, ayúdame a que eso no vuelva a pasar. Ayuda a Prythian. Nos miramos fijamente un buen rato. No pude sentir ni un latido de mi corazón, y cuando ni siquiera mendigar a sus pies fue suficiente, Feyre reanudó la comida sin siquiera mirar atrás. Pasamos el resto del desayuno en un silencio rotundo. Ella no vino a cenar, no vino a desayunar la mañana siguiente. Estaba a punto de subir a su habitación, solo para sentarme junto a su cama y vigilar, no fuera que me volviera loco esperándola, cuando sentí que el vínculo se avivaba al despertar. Esperé pacientemente, y finalmente llegó al estudio bajo la luz intensa del mediodía, donde la esperaba con sus lecciones del día. Feyre no me devolvió la mirada divertida al entrar en la habitación, y le señalé unas frases que esperaba que la provocaran. «Copia estas oraciones», dije, sin molestarme en saludar. Parecía que ya habíamos superado eso. Feyre no se molestó en discutir, simplemente se sentó, recogió los papeles y leyó aburrida hasta las lágrimas. Rhysand es una persona espectacular. Rhysand es el centro de mi mundo. Rhysand es el mejor amante que cualquier hembra puede soñar. Pronunciaba cada palabra a la perfección, las leía con una exactitud impecable y no tartamudeaba ni una sola vez. Su caligrafía era aún mejor cuando las copiaba con precisión en las páginas en blanco que le había preparado. Ella me arrojó los papeles y mis garras mentales saltaron abalanzándose sobre su mente, y sin molestarse en ser amable al respecto. Pero ese muro de diamante me recibió, y ellas se retiraron de inmediato. La miré parpadeando. «¿Practicaste?» Feyre se puso de pie, y no se molestó en mirarme mientras se alejaba. Había terminado con sus lecciones por hoy, conmigo. No tenía nada mejor que hacer. Ella ni siquiera me verá. No la culpo. No ayudas. ¿Qué quieres que haga? Estaré aquí las próximas 2 semanas lidiando con Kyr y eliminando a los cretinos que desertaron y a los que se quedaron. ¿Eso lo hiciste tú, o se te olvidó? Maldije. Mi cabeza golpeó el respaldo de mi cama mientras algo de nieve caía fuera de las ventanas sobre esas gloriosas montañas. La oscuridad aún reinaba en la habitación, apenas suavizada por la luz azulada de la madrugada que se filtraba entre los pesados cortinajes. El fuego de la chimenea se había consumido hasta convertirse en brasas rojas, y el silencio que se escuchaba por los ventanales anunciaba que los primeros rayos del sol aún estaban lejos de asomarse. ¿Qué hago? No es solo que no me vea, ni siquiera se ve a sí misma. Dale espacio. Me vendría bien tu ayuda aquí. Y la paz y la tranquilidad sin que estés pavoneándote con tus alas en su cara cada 5 segundos podrían ayudarla a relajarse. Yo no me pavoneo. Mor no respondió. Bien, estaré allí por la mañana. Bien, apenas me había incorporado de la cama cuando una segunda hoja de papel revoloteó en el aire frente a mí, con la escritura ondulada de Mor, brillando sobre ella con insistencia. Trae contigo esos muffins de chocolate picante. Puse los ojos en blanco y supe que dondequiera que estuviera mi prima, estaba sentada en un trono con un alegre triunfo en su rostro.
Como Feire no solía hablar conmigo, no la molesté con despedidas. Me senté frente a su puerta de madrugada, con la oscuridad aún cubriendo Velaris, y le dejé una pila de libros con una nota. Tengo asuntos en otro lugar. La casa es tuya. Avísame si me necesitas. 6 días. Ni una palabra. Ni siquiera un parpadeo. Después de la primera noche, cuando me desperté empapado en sudor, con la noche consumiéndola la habitación, mientras el rostro de Amarantha me sonreía, retorciendo el cuello de Feire, hasta que sentía que cada hueso se rompía, comencé a escabullirme hasta la casa de la ciudad en Velaris, cuando era hora de dormir. No le dije amor. El último día, Feire se sentó a leer entre los cojines de un sillón, con vista hacia las montañas, bajo un rayo de sol dorado. Pasó casi toda la jornada allí, solo leyendo. Al igual que la visita anterior, su piel había recuperado algo de color, lo que le daba un aspecto más vivo. Pero como había llegado en peores condiciones que la vez anterior, su recuperación solo pareció compensarla un poco. Me obligué a no pensar en lo mal que sería la próxima vez que me visitara. Aún así, allí sentada, parecía por momentos casi en paz. Su postura era relajada, los pies descalzos recogidos bajo el cuerpo, el libro abierto sobre su regazo como si lo llevara sosteniendo horas, sin cansancio. La luz le acariciaba el rostro, y su expresión, una mezcla de concentración serena y leve, placer revelaba que el libro, fuera cual fuera, le ofrecía más que palabras. Compañía, tal vez. Un refugio. No me molesté en fijarme si era uno de los que yo había elegido para ella o si lo había encontrado por su cuenta. En ese instante, no importaba. Ya que pareces más que decidida a adoptar una forma de vida sedentaria, pensé que querrías dar un paso más y que yo te trajera la comida. Feire me miró mientras me deslizaba entre las sillas acolchadas y colocaba 2 platos llenos de comida en la mesa frente a nosotros, sentándose junto a ella. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la comida con voracidad. «Gracias», dijo ella, simplemente, claramente. Vacío, vacío, vacío. Me reí, solo una risita, esperando que pudiera disimularlo, pero... Gracias no alto lord y sirviente al mismo tiempo. Oh, no sé lo que quieres, pero sea lo que sea, métetelo por el culo. Rhysand. ¡Qué desilusión! Terminé con un chasquido. Pero incluso después de una semana que me había ganado un trato civilizado y una especie de saludo cortés, terminaba con ella, alejándose de mí de nuevo. Feire no dijo nada, solo tomó el plato. Me agoté. Mi magia reaccionó por instinto. Tomó el control cuando yo ya no podía ayudarme a mí mismo, y estuve dispuesto a dejar que lo hiciera. Una ligera corriente de aire arrancó el plato del agarre de Feire, y cuando intentó acercarse un poco más, volvió a saltar hacia atrás. «Dime qué tengo que hacer», dije. Si tenía que rogarle a gritos que me diera la respuesta para ayudarla, que así fuera. «Dime qué tengo que hacer para ayudarte». Feire se quedó quieta mientras mi poder seguía fluyendo de mí con cada palabra. No podría haberlo evitado ni aunque lo hubiera intentado. Meses y meses y sigues siendo un fantasma. Allá no hay nadie que te pregunte ¿qué mierda te pasa? ¿No le interesa a tu alto lord? Los ojos de Feire brillaron con hielo mientras hablaba con suficiente control. Apenas capté la frialdad tras sus palabras. Me está dando espacio para que yo lo solucione. Espacio. Espacio como el que le había dado toda la semana, y mira dónde nos había llevado eso. Si Tamlin no la ayudaba... Déjame ayudarte, ya pasamos por bastante en bajo la montaña. Feire casi saltó de su asiento ante la mera mención de ese lugar, y me incliné más cerca de ella, desesperado por sentirla cerca de alguna manera. Lo suficientemente cerca para saber que todavía había alguien allí, que me escuchaba incluso si intentaba con todas sus fuerzas no hacerlo. Ella gana, jadeé. Esa zorra gana si dejas que esto te destruya.
Ella gana si cualquiera de nosotros lo hace. Había noches en las que ese solo pensamiento me mantenía al margen de la realidad, cuando mi rostro se convertía en el de mis hermanos y despertaba con el crujido del cuello de Feyre en mis oídos. Lo único que me detenía era la frustrante idea de que Amaranta querría que cediera a la fuerza. Las pesadillas, tanto en el sueño como en la vigilia, los vómitos incontrolables de Feyre, su miedo de quién era, incluso Tamlin y su incapacidad para evitar que sus defectos dominen todos sus movimientos, hasta las garras con las que vivía y moría a diario. Todos la dejaríamos ganar si no luchábamos, si Feyre no lo hiciera. La conversación se terminó en este instante. Sus escudos se bajaron y se levantaron tan rápido que las palabras volaron a través del vínculo como una flecha a un ciervo. Ella agarró su libro, contenta de morir de hambre si eso significaba negar las verdades que le lanzaba constantemente, y yo le gruñí abiertamente. A la mierda con eso. Algo, solo dame algo, te lo pido. Su libro se cerró de golpe. Ese pequeño acto provocó una oleada de rabia brillante e imponente que brotó bajo su piel. Una rabia gélida y afilada como el cristal, penetrante como hielo. Feyre me lanzó el libro antes de que pudiera parpadear y lo esquivé, pero no antes de ver la escarcha que cubría las encuadernaciones y sus manos. Mi magia reaccionó instintivamente a la suya. No sabía si porque era mi pareja o por la pura emoción de sentir a alguien con la misma capacidad a mi alcance, alguien con quien jugar y vivir. Quizás fueron ambas cosas, y me emocionó muchísimo. Muy bien, dije, con la voz algo ronca. ¿Qué más tienes, Feyre? Me fulminó con la mirada mientras el hielo de sus manos se derretía en fuego líquido, intempestivo y ardiente, como el sol abrasador del otoño. Beron se pondría furioso si lo supiera. Feyre me miró y supo lo que estaba sintiendo. Pudo ver la sensación de alivio apoderándose de mí, mientras las sombras a mis espaldas se retiraban y la oscuridad que nos rodeaba se llenaba de estrellas en lugar de ese vacío interminable. Ella está viva, ella está viva. Las llamas de sus manos desaparecieron. No me importó cómo lo hizo. Me alegró bastante que lo hubiera hecho. Cada vez que necesites que alguien juegue contigo, dije, acercando el plato y preparándome para ofrecerle mucho más de lo que ella podría haber imaginado que algún día necesitaría. Posiblemente incluso quisiera si me lo pidiera, ya sea durante la maravillosa semana que pasamos juntos o en otro momento, por favor, avísame. Feyre limpió su plato más rápido de lo que la había visto antes. A la mañana siguiente, el saludo de Tamlin fue más una orden que yo daría en los campamentos ilirios, que un suave saludo a alguien a quien amaba. «Vete adentro», prácticamente le gritó a Feyre. Ella no intentó discutir, pero ya sentía un peso en el estómago cuando la bajé de mis brazos y di un paso atrás. Pero Tamlin no sabía lo que yo sabía. No entendía que Feyre podía ser un soldado cuando quería, alguien letal, centrado y decidido. Le había dado a ella la misma autoridad que Tamlin ejercía, con un propósito al que aferrarse, una dirección para que la considerara, un desafío al que enfrentarse, en lugar de morir cuando el mundo trataba de sofocarla. «No lo aceptes», dije con un brillo frío en los ojos. Feyre retrocedió hacia el macho con el que compartía cama, el macho y la corte a quienes amaba. No tuve que preguntarme qué sentiría si se dejaran morir por ese macho y esa corte que no la amaba de la misma manera, que a veces no la amaba en absoluto, o a veces demasiado. Por Feyre ya sentía esa muerte a diario. Dejándola a su suerte, desaparecí y regresé a casa sin ella, sin la mujer a la que amaba hasta el fin del mundo. C.